¿Cómo están todos? ¿Cómo está el hermoso pueblo de León de Judá que está aquí este día, este mediodía, casi tarde ya? Una bendición haber compartido ayer con las mujeres y uno que otro varón que se coló, ¿verdad? No sé si usted sabe lo que significa estar colado. Bueno, hubo colados también, pero todos fuimos bendecidos, extremadamente bendecidos. Y este día yo quiero seguir un poco en la misma línea, portadores de su gloria. Es un tema impresionante que nunca terminamos de hablar de él. Y ayer yo decía que la gloria de Dios es Cristo mismo. O sea, que cuando hablamos de ser portadores de su gloria, hablamos de ser portadores de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cuando Cristo es formado en nosotros, en la madurez del proceso, entonces somos manifestadores de la gloria que nosotros portamos desde que nacimos de nuevo. Pero este día yo quiero hacer una conexión entre la gloria que es Cristo y Cristo que es la palabra. Ayer yo dije en algún momento que la palabra es una persona. La palabra no es la escritura, la palabra es una persona, la palabra es Cristo. Así es que en esa misma línea, yo quiero que vaya conmigo a la carta a los Hebreos, capítulo 1, y vamos a leer los primeros 4 versículos, en donde usted va a ver cómo una cosa conecta con la otra. Dice Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Hijo con H mayúscula, implicando que es Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esta escritura está más que clara, nos habla de que Cristo es el resplandor de su gloria o de la gloria del Padre, pero aquí nos abre un camino a una revelación impresionante. Dice que por Él fueron creadas todas las cosas y por Él son sustentadas todas las cosas en el universo hasta este momento o hasta este tiempo. Creo que ayer yo mencioné en algún momento que por su palabra, por la palabra que es Cristo, la persona de Cristo, las cosas son creadas. Ahora, déjenme ponerle un fundamento importante. La Escritura dice, y más adelante vamos a verlo, que todo lo que existe, todo lo visible, todo lo concreto, fue creado de lo invisible, de lo que no se veía, o sea, de lo espiritual. Tenemos que distinguir que lo que es visible tiene que ver con materia orgánica, tiene que ver con lo que tú puedes palpar, puedes tocar, puedes oler, puedes oír. Todo eso es el mundo concreto que de alguna manera está compuesto de carbonos, hidrógenos, oxígenos que en un momento se van a transformar o se van a biodegradar, pero todo eso es visible a nuestro ojo natural. Con nuestro ojo natural lo podemos ver, con nuestras manos o el sentido del tacto lo podemos tocar. Yo puedo tocar esto, puedo saber que es liso, que es duro, que emite sonido, etcétera. Entonces esto es visible a mi ojo natural. Pero entendemos por la Escritura que aún esto visible fue creado de lo invisible. Ahora, cuando habla de lo invisible, ¿de qué habla? De la palabra. La palabra es invisible a nuestro ojo natural, pero por el ojo espiritual nosotros podemos ver la palabra de Dios operando. O sea, nosotros sabemos que Cristo es real, sabemos que Cristo es, que existe, que fue, que es y que será, aunque no lo veamos con el ojo natural, pero sí con el ojo espiritual. Entonces la palabra, que es la persona de Cristo, es espíritu.
Jesús dijo, mis palabras son mi espíritu y son mi vida. O sea, ese espíritu que tiene vida y que genera en el mundo natural. Todo lo que podemos palpar en el mundo natural provino del mundo espiritual o sobrenatural. ¿Sí? ¿Está conmigo? Ahora, si usted es un hijo de Dios, nacido de nuevo, y en su vientre espiritual o en su espíritu humano usted porta la persona de Cristo o al Espíritu de Cristo o al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo o el Espíritu de Jehová, como usted lo quiera llamar, pero es el Espíritu mismo de Dios. Usted es portador, obviamente, de la gloria de Dios, pero usted es portador de ese espíritu superior y sobrenatural que puede dar origen a cosas visibles, porque este espíritu que es invisible, que es la palabra, que es una persona, tiene un poder creativo. Puede darle un aplauso al Señor por eso. Y Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No es un juego de palabras cuando estamos hablando esto, y con la mente natural no se puede entender. Esto tiene que discernirse espiritualmente. El que a usted le digan que todo lo que se ve fue creado de lo que no se veía, usted necesita la revelación del Espíritu Santo y la fe activada para poderlo creer, ¿sí o no? Bueno, pues de igual manera la sanidad es espíritu, porque es generada por Cristo mismo, por la palabra. Dice la Escritura que Dios envió su palabra y lo sanó, hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando envió su palabra no podían verla, era invisible, pero esa palabra tenía un poder creativo para sanar. Entendamos que la palabra tiene un poder generador, tiene un poder creativo. Aunque es invisible, tiene el poder para hacer las cosas que antes no existían. Cuando yo vine al Señor Jesucristo, y ayer conté un poco del testimonio, yo estaba muy enferma, aparte de depresión, tenía una úlcera gastroesofágica, tomaba 8 medicamentos, no podía comer casi nada. Y era una persona muy intelectual, muy analítica, muy racional. De esas que para creer en algo tenían que presentarme una hipótesis, una tesis y una confirmación del proyecto de que así fue. Y entonces poderlo palpar, poderlo comprobar para decir sí, puedo creer. Había leído cuánta cosa había, era muy lectora, pero leía de ocultismo, leía de espiritismo. En casa de mis padres veía libros de metafísica, libros de espiritismo, etcétera, y para mí eso era como normal, había crecido en ese medio ambiente. Y aunque fui educada en colegio de monjas, nunca me hablaron del Cristo vivo que tiene poder para sanar. A mí me hablaban de un Cristo histórico, de un Jesús histórico que anduvo allá en Israel y que hace 2000 años pasaron estas y estas cosas. Pero nunca me dijeron, Él es real, Él está vivo, tú puedes recibirlo ahora, puedes ser sanada. No sabía nada de eso. El día que me invitaron a esta reunión, yo pensé, me llevaron medio engañada, vamos a decir, pero el Señor sabía que era el tiempo y era el día y era la hora. Pero a mí me dijeron, viene una mujer de Costa Rica y va a haber una conferencia en el Gran Hotel Sula. Y yo dije, en Costa Rica están más avanzados en la ciencia, seguramente voy a ir a aprender algo. Me habían dicho que la especialidad que yo tenía para entonces, solo en Costa Rica había otra persona con esa profesión. Entonces yo iba lista para tomar apuntes porque algo iba a aprender. Así que llego, pero desde que llego a aquel lugar, hay un matrimonio que está dirigiendo la alabanza. Por eso creo yo que la alabanza es sumamente importante. Y cuando digo sumamente importante, hablo no solo de la alabanza, sino del que imparte o ministra la alabanza al Señor. Esa pareja tenía una unción tremenda, no había ninguna orquesta ni banda detrás de ellos, eran ellos dos nada más. Él tocaba la guitarra, una guitarra con doble cuello,
y ella cantaba, ambos cantaban. Y un cántico que entiendo que ellos habían compuesto. Pero desde que yo entré y comencé a escuchar aquella alabanza, algo comenzó a ocurrir dentro de mí. Como que el Señor lo usó para empezarme a ablandar. No sé si algunos usan ablandador de carne aquí, pero bueno. Bueno, la alabanza es un tremendo ablandador de la carne del corazón. Y algo me comenzó a pasar. Y cuando yo ya me senté, ya yo tenía ganas de llorar. Pero era una ganas de llorar diferente. Porque antes yo lloraba de todo, pero de sufrimiento y de que pobrecita yo. Pero aquí no, tenía ganas de llorar de otra cosa. Y no lo podía entender. Pero aquella mujer, fíjese qué interesante. Esta mujer apenas había pasado la escuela primaria, la que estaba predicando. Y el oficio de ella antes había sido limpiar el templo, la iglesia católica donde ella en ese tiempo se reunía o se congregaba. Y comienza a contar su testimonio y dice que ella estaba en su casa cuidando de su hijo. Su hijo estaba desahuciado, tenía un problema de salud tremendo y dependía de un tanque de oxígeno para poder respirar. Y le dijeron que era poco lo que iba a durar. Y de pronto, mientras ella estaba allí cuidando de su hijo, dándole las atenciones, dice que tocan a la puerta. Ella va y abre y le dice: señora, venimos de la congregación evangélica tal y tal. Estábamos en oración y Dios nos indicó que viniéramos a esta casa porque aquí hay un chico, un joven enfermo, desahuciado, que Dios quiere sanar. Y entonces ella les abre la puerta y los hermanos impusieron manos sobre este joven, este chico. De inmediato él comenzó a respirar normalmente, lo desconectaron del tanque de oxígeno. Hoy día es un pastor en Costa Rica. Bendito sea el Señor. Así que cuando ella comienza a contar todo esto, sin nada de tesis, ni hipótesis, ni ninguna cosa, me empezó a dar vuelta el cerebro. Comencé a decir, bueno, ¿y esto dónde estaba? ¿De dónde salió? Esto no lo estudié yo en la universidad. No, nunca me mencionaron esta forma de tener sanidad. Y yo había ido a los médicos y a psicólogos y psiquiatras y tanta cosa. Y de pronto esta mujer sencilla, sin ningún tipo de educación mayor más que la escuela primaria, me está hablando de un método que trasciende mi capacidad de pensamiento, a través del cual yo podía ser sanada. Obviamente todo se me empieza a revolver y a dar vuelta, y después de que ella predica y hace el llamado, yo pasé inmediatamente. ¿Sabe que yo fui sana? Inmediatamente que yo recibí al Señor Jesucristo, el Señor me sanó. Y eran unos dolores que tenía antes. Tenían que inyectarme intravenoso y aún así no había nada que me quitara el dolor. Yo sentía como que una espada me penetraba en el pecho y salía por mi espalda. Y cuando me hicieron la endoscopía, yo vi la condición en que estaba mi esófago. Estaba sangrante, estaba ulcerado, espumeaba, era una cosa horrible, no había forma. ¿Sabe que yo comía solo papa rallada en ayunas, que sabía a tierra, pero nada más toleraba? Y me decían que eso me iba a ayudar. Pero cuando yo pasé y recibí al Señor Jesucristo, sin que nadie me dijera, porque nunca había escuchado más que el testimonio de esta mujer, yo inmediatamente agarré, yo tenía como un lunchbox así donde andaba todos los medicamentos conmigo, agarré y los tiré allí mismo al barril de la basura, porque yo tuve la certeza de que había sido sanada por la palabra que esta mujer declaró sobre mi vida. O sea, la palabra tiene un poder creativo, un poder sanador, porque ella por palabra de ciencia dijo, después de que yo había recibido al Señor, dijo, aquí hay alguien con una úlcera gastroesofágica. Y dije, soy yo. Y ella solamente declaró la palabra y la palabra me sanó.
O sea, este día, esta tarde, yo quiero que tú seas activado en la fe para creer que la palabra que sale de nuestra boca puede producir en ti el milagro que has estado esperando, puede producir en ti un cambio, una transformación, puede producir que la familia que quizá ha estado distorsionada, que no ha estado operando en el orden divino, por la palabra se pueden alinear todas las cosas si tú lo crees. Colosenses 1:15 dice, Él, hablando del Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Yo quiero que por un momentito podamos entender lo que el apóstol Pablo le dice a los colosenses. Yo creo que sin la revelación del Espíritu Santo se nos hace muy complejo entender esto, pero yo estoy confiando que se activa la revelación del Espíritu de Dios en su vida, porque todos los que estamos aquí, si hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu Santo dentro. Y una de las funciones principales del Espíritu Santo en la vida de un creyente es darle revelación de las Escrituras, revelación de su palabra. Entonces yo confío que usted este día es activado en la revelación para comprender la profundidad de lo que Pablo está diciendo, pero que a la vez es algo tan elemental para que podamos vivir una vida victoriosa. En primer lugar, entendamos que cuando el primer varón y la primera mujer que estaban en el huerto fueron infectados con iniquidad y luego pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y eso significa que se hizo una separación entre ellos y Dios. O sea, es como como que hubiese quedado un espacio, un gap, si lo quiere llamar, hubiera quedado, algunos lo llaman un portillo, como lo quiera llamar, pero una separación. Ya el hombre no podía tener comunión directa con Dios. La comunión es una responsabilidad también del Espíritu Santo. Antes en el huerto, cuando ellos no habían pecado, cuando no habían sido llenos de iniquidad, hablaban con Dios, oían a Dios, caminaban con Dios, recibían instrucciones de Dios, estaban en comunión con Dios, se alimentaban del árbol de la vida que es Cristo. Usted lo ve en Apocalipsis, que el árbol de la vida es Cristo. Pero cuando ellos desobedecen a Dios y dejan de hacer su voluntad, es cortado todo eso. Son destituidos, pierden la habilidad de escuchar a Dios, pierden la capacidad de hablar con Dios, pierden la comunión con Dios. Ya no pueden seguir disfrutando de ese huerto profético que Dios mismo había creado, donde Él los colocó. Es decir, que son sacados del huerto. Ya no pueden solo alargar su mano y comer gratuitamente de lo que quisieran, sino que ahora dice Dios que tendrán que sudar la gota gorda, trabajar con el sudor de su frente. O sea, aquellos que tienen que trabajar aún horas extras se lo deben a Adán. Sí, no era el deseo de Dios. El deseo de Dios era podernos alimentar y que sencillamente nosotros cumpliéramos las instrucciones de Él en ese huerto profético. Pero por causa de esa desobediencia, todo cambió. El mundo le cambió al ser humano. Pero lo más terrible que pasó
es haber perdido la imagen y semejanza de Dios, es haber perdido esa comunión espiritual con Dios, haber perdido esa comunicación y capacidad de orar. Pero no solo eso, sino que Dios estaba triste porque Él perdió a esa primera pareja y perdió la humanidad. O sea, el deseo de Dios cuando los creó era tener con quien hablar, tener hijos para la gloria, tener alguien que lo adorara. Pero ahora que se ha perdido eso, Dios dice, yo tengo que buscar la forma de recuperar la humanidad. Y por eso Dios buscó a través del antiguo pacto. Nosotros vemos cómo Dios comenzó a buscar varones justos a los cuales pudiera Él encomendarles ser obedientes hasta lo sumo para poder recuperar a la humanidad. Pero todos, hizo 6 pactos con diferentes hombres, varones justos, con Abraham, con Noé, con David, o sea, con Moisés, y cada uno de ellos, aunque eran justos, eventualmente fallaron. Eventualmente fallaron porque no tenían la gracia del Señor ni el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos para poder cumplir la ley, para poder hacer la voluntad de Dios. Así es que llega un momento que Dios dice, no sé qué hacer, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y la palabra eterna, el verbo, Cristo, dice, heme aquí, envíame a mí. Y el Padre entonces envía la palabra eterna a la tierra para que tomara forma de hombre y viniera a vivir en el vientre de una mujer especial llamada María y pudiéramos tener al Señor Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Para qué? Para que Él pudiera unir el cielo con la tierra. Cuando leemos Colosenses, dice que Él es el principio de todo, de tronos, dominios, principados, potestades, porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, mediante Él o a través de Él, porque Él es la palabra, pero también para Él, para que Él sea el Señor de todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él fue todo Dios y todo hombre. Y entonces Él era capaz de ser bidimensional. Es decir, que Él tenía la esencia espiritual divina del Padre, pero también tenía un cuerpo natural humano para poder caminar sobre la tierra. ¿Sabe por qué necesitó Jesús un cuerpo natural? Para tener legalidad y hacer lo que tenía que hacer en el planeta Tierra, porque los espíritus solos no pueden andar allí. Él, aunque era Dios, era espíritu, tuvo que tomar un cuerpo natural para que fuera entonces legal en todo lo que Él hiciera en esta tierra. Como hombre, Él tuvo que aprender obediencia. Como hombre tenía que sujetarse a sus padres naturales. Como hombre, dice la Escritura, que Él padeció, que Él sufrió. Entonces, en Cristo se conjugan todas las cosas. En Cristo se quita el vallado que había o la separación que había. Él une el cielo con la tierra. Ahora, ¿para qué unió Él el cielo con la tierra? Número 1, para que el Padre recuperara lo que se había perdido. Y esos éramos nosotros. No, me parece que usted no está entendiendo lo que significa que el Padre recuperó a través de Jesucristo a los hijos que Él quería llevar a la gloria. Estoy hablando de usted y de mí. A través del sacrificio de Jesucristo, el Padre pudo recuperar a sus hijos. Quiero que entienda algo, un misterio importante que el apóstol Pablo nos enseña. Cuando Cristo vino a la tierra, Él era el unigénito del Padre.
Dice, y vimos la gloria del unigénito del Padre. Pero cuando Cristo murió, resucitó al tercer día, cuando Él le arrebató a Satanás las llaves del imperio, del pecado y de la muerte, y lo venció totalmente, subió y dio dones a los hombres. En ese nivel de ascensión, Él ya no era el unigénito, Él se convirtió en el primogénito para que nosotros fuéramos sus hermanos. Hay un cambio de condición, hay un cambio de dimensión, y eso lo convierte a usted en los hermanos menores de Jesucristo, el hermano mayor. Él es el hermano mayor, pero Él también es la palabra, y en Él hay un poder creativo. La palabra tiene poder para crear todas las cosas. Yo quiero que confirmemos cómo es eso, que Él es la palabra y por Él fueron creadas todas las cosas. Vaya a Juan, capítulo 1. El Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo. Quisiera que lo diga conmigo. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, o sea, en Cristo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quiero que vayamos al versículo 14, siempre de Juan 1. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. En ese momento era el unigénito. Todavía no había resucitado para ser el primogénito. Bien, ahora, ¿qué aprendió usted en la escuela acerca de qué es el verbo? Un verbo en la clase de español o de gramática. ¿Qué es el verbo? Es una palabra que denota acción, pasión o movimiento, ¿sí? ¿Así lo aprendió? Yo también. Fuimos a la misma escuela, parece. O sea, verbo significa palabra en acción o palabra activa, ¿sí? Entonces, cuando dice es el verbo, pero si usted va a otras versiones de las escrituras y aún quizás las originales, dicen el principio era la palabra, no dice el verbo. Reina Valera lo tradujo verbo, pero es lo mismo. Pero está hablando de una palabra activa, no de una palabra pasiva, sino de una palabra que tiene vida y que tiene acción, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿por qué decimos que por Él fueron hechas todas las cosas? Cuando usted va a Génesis capítulo 1, porque Génesis 1 y Juan 1 van de la mano. Cuando usted estudia Juan 1, tiene que ir a Génesis 1 sí o sí, no hay otra. Fíjese, le voy a dar un tip aquí y espero que el Espíritu de Dios le dé revelación. Cuando nosotros leemos Génesis 1, nos parece, porque está escrito así un verso detrás del otro, que así ocurrieron las cosas. Pero entre el verso 1 de Génesis 1 y el verso 2 de Génesis 1 pasaron miles o millones de años. Le voy a explicar por qué. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, punto. Esperemos ahí en ese punto. Yo le pregunto, ¿lo que Dios creó, lo creó perfecto? Me parece que solo la mitad está convencida. Un Dios que es perfecto, que su naturaleza es la perfección, ¿creó las cosas perfectas? Ya están más convencidos. Bueno, me parece que estoy ya en el lugar correcto. Bien. Dios creó las cosas perfectas. Ahora, ¿cómo puede ser que sí en el principio creó Dios los cielos y la tierra de forma perfecta? En el verso 2 nos diga que la tierra está desordenada y vacía. Pasaron miles o millones de años. ¿Qué ocurrió entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2? Se rebeló Luzbel con los demonios en el cielo. Y fueron lanzados a la tierra y se produjo una conmoción que trajo un caos al planeta Tierra.
Entonces, después de todo eso, recuerde que el Pentateuco lo escribió Moisés muchos años después. Y no habían capítulos ni versículos, ¿sí? Eso lo pusieron posteriormente. Entonces, después de que ocurre ese tremendo caos en que las tinieblas ya llenaron la tierra, no porque Dios las creó así, Él creó perfectos los cielos y la tierra, sino que hubo esa rebelión y esa conmoción. Entonces, ¿qué pasa? Que dice después de esos miles de años, ahora la tierra está desordenada y vacía. Las tinieblas están sobre la faz del abismo, pero hay una esperanza porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Espíritu Santo seguía estando allí, no es que se había ido. Pero ahora el abismo está lleno de tinieblas, pero el Espíritu Santo está allí incubando lo bueno de Dios, la naturaleza de Dios. Donde esté el Espíritu Santo hay vida, hay luz, hay bendición, hay amor, hay libertad, hay todo lo que tiene que ver con la naturaleza de Dios. Y algo importante, el Espíritu Santo nunca está pasivo, Él siempre está activo. Por eso dice que se movía sobre la faz de las aguas. Cuando usted ve la palabra original, eso de que se movía es que estaba como empollando, como una gallina empollando los huevos o la creación. Y luego fíjese lo que dice el siguiente. Y dijo Dios, puede decir conmigo, y dijo Dios. Usted no sabía que Dios tenía boca, ¿verdad? Bueno, dijo Dios, espiritualmente tiene boca. Ahora, si nosotros en Juan 1 pudimos ver que Cristo es la palabra, cuando dice en el principio era la palabra activa o en el principio era el verbo, ¿a qué principio se refiere? A Génesis 1:3, que cuando Dios habla, lo que sale de la boca de Dios es la palabra que tiene un poder creativo. Vamos a aplaudirle al Señor. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz de inmediato, porque la palabra que leímos en Juan 1, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Cristo estaba la vida y la vida era luz. O sea, cuando Dios dice, sea la luz, quien sale es Cristo, la palabra, porque en Él estaba la vida, que era la luz de los hombres. Elemental, ¿verdad? Se ve muy sencillo. Cuando esto te es revelado, te cambia la vida. ¿Sabes por qué? Porque un día tú y yo teníamos desordenada y vacía esta tierra. Todo lo que está ausente, de la presencia de Dios está ausente, está en desorden y está vacío. Uno dice humanamente, ¿cómo puede ser que un lugar que esté vacío esté desordenado? Porque nuestro concepto de desorden es un lugar donde hay muchas cosas que están puestas a su manera, ¿verdad? Pero el concepto de Dios de desorden es todo aquello que está vacío de su presencia. Así es que un día tu vida, mi vida, tu alma, mi alma, estaba en tinieblas, desordenada y vacía. Pero qué bueno que el Espíritu Santo de Dios estaba alrededor nuestro, estaba con nosotros, alrededor de nosotros, como Jesús les dijo a los discípulos. Ahora está con vosotros, pero un día estará en vosotros. Y entonces el Espíritu Santo estaba con nosotros y llegó el momento y la hora determinada y dijo Dios, sea la luz en la vida de María, y fue la luz. Sea la luz en la vida de fulano, y fue la luz. Ahora, ¿qué fue lo que provocó que la luz se encendiera? La palabra. La palabra. La palabra que alguien te predicó, la palabra de gracia que te produjo arrepentimiento, la palabra que te hizo responder, que encendiera la luz, porque en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La palabra que es Cristo produce la luz, ¿para qué? Para disipar las tinieblas. ¿Qué nos dice Juan 1? Las tinieblas no prevalecieron ante la luz. Aunque haya habido mucha tiniebla, cuando Dios dice sea la luz porque es tu hora, las tinieblas tendrán que desaparecer y en nuestro espíritu tendrá que ser hecha la luz.
y comienza un proceso de alumbramiento de adentro hacia afuera. Ayer hablábamos de la importancia de que sea Cristo quien nos atrae, Cristo quien nos llama, Cristo a través de quien nosotros conozcamos el Evangelio, porque la religión nos cambia lo de afuera, pero Cristo comienza a alumbrar lo de adentro. Bendito sea el Señor. Gracias, Jesús. Y dice que vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora, eso de entender y recibir la revelación de que Cristo es la palabra y que la palabra tiene un poder creativo, es claro para entender el proceso de salvación, pero es para mucho más que eso. Cuando tú entiendes que dentro de ti está Cristo y que Cristo es la palabra y que tiene un poder creativo y que tú eres portador de su gloria y que tú tienes que manifestar su gloria donde quiera que tú vayas, entonces vas a entender que dentro de ti está una palabra poderosa que cuando tú la sueltas puedes transformar las circunstancias. Puedes transformar los entornos, puedes transformar los alrededores, puedes provocar que los cielos de un lugar se abran, puedes provocar que la tierra que era infértil comience a producir, puedes provocar que los vientres estériles se conviertan en fértiles. ¿Sabe que tuve una experiencia hace poco, hace como 3 semanas? Estábamos en Guatemala ministrando y al final de la reunión se me acercó una mujer como de unos 50 y pico de años. Me dice, yo tengo años de quererla ver a usted para agradecerle. ¿Y qué pasó? Me dice, en el año 2002 creo que me dijo, usted vino aquí. Yo ya ni me acordaba. Y entonces usted hizo un llamado. Yo estaba en el mundo. Yo no sé ni por qué había ido a esa reunión. Y yo no quería pasar a ese llamado. Yo estaba muy conforme en el mundo. A veces quería salirme de ahí, pero no podía. Estaba en una ambivalencia. Y entonces usted se bajó y fue donde yo estaba. Y me puso la mano en la cabeza y solamente declaró una palabra. Y le digo, ¿y qué palabra declaré? Usted dijo, se separa la luz de las tinieblas y entras en la dimensión de la luz. Y esa fue la palabra. Y esta mujer me dice, a partir de ese momento, algo me empezó a ocurrir. Y yo me afirmé con el Señor. Y desde entonces estoy sirviendo y ahora soy líder de esta congregación. El Señor puede cambiar tu vida por la declaración de una palabra que tiene poder creativo para hacer todas las cosas nuevas. Isaías 55, verso 10, dice el profeta Isaías, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. O sea, tenemos la seguridad que toda palabra que salió de la boca de Dios nunca volverá vacía. Siempre producirá aquello para lo cual es enviada. Tiene un poder creativo y generador de vida. ¿Sabe? Algunas veces cuando salgo al patio de mi casa y veo algunas plantitas que se están queriendo poner amarillas, se están queriendo morir. Entonces yo uso la palabra y el poder creativo y le digo, vive ahora en el nombre de Jesús, produce vida. Mi palabra tiene vida y te estoy ministrando vida. Tienes que vivir. Hojas secas se convierten en hojas verdes. Tú tienes que saber que hay un poder creativo en tu boca.
Es increíble lo que tú puedes generar a través del poder creativo de la palabra. Estoy hablando de personas nacidas de nuevo, que son portadores de la gloria de Dios, que Cristo vive dentro de ellas y que por la fe entienden que lo que declaren alineado con la palabra del Señor va a ser sí, va a ser amén. Sabe que en una ocasión estábamos en una escuela profética y el Espíritu Santo me da una palabra de ciencia y el tema era el poder creativo de la palabra. Pero el Espíritu Santo me dice: llama a todos los que se les está cayendo el pelo, el cabello. Imagínense usted. Y que ahora por el poder creativo de la palabra dejará de caerse el pelo. Y a veces uno siente como que uno va a quedar mal, ¿verdad? Pero bueno, si Dios te dice, mejor que lo hagas. Así que yo llamé y les dije: pasen aquí los que están quedando calvos, por favor, y póngase la mano en la cabeza y comience a declarar por el poder creativo de la palabra que el cabello se sujeta, que está allí, que no se cae. Bueno, y ellos lo hicieron obedientemente. A las siguientes 2 semanas teníamos escuela otra vez. Y una doctora, una médico, casada con un médico también, me dice: yo quiero testificarle algo. ¿Qué pasó? Y yo no sabía su situación. Me dice: mi esposo y yo habíamos recorrido cantidad de hospitales en Estados Unidos. Ellos tienen la posibilidad de venir. Inclusive él forma parte de un equipo de especialistas en Houston, y la habían visto cualquier cantidad de especialistas, y el pelo se me caía por montones. Estaba cansada de gastar en tratamientos y medicamentos, pero el día que declaré que el cabello no se me caía más, mire, y se jalaba así el pelo y no se le caía una hebrita. O sea, el poder de la palabra tiene una generación de vida, una procreación de vida, un poder creativo. Así que cuando usted, por la fe y por la dirección del Espíritu, puede declarar una palabra, usted tiene que creer que es así. Sabe, yo siempre, desde que me convertí al Señor, siempre entendí que la palabra tiene un poder creativo. Y siempre lo he usado en momentos difíciles, en momentos importantes. Y recientemente el Señor me dio una palabra a través de un profeta y me dijo: has creído en el poder creativo de la palabra, lo has predicado, lo has enseñado, lo has hablado muchísimo. Ahora vas a comenzar a ver delante de tus ojos cosas que nunca habías visto ejerciendo el poder creativo de la palabra. Yo lo creo, pero yo creo que no es solo para mí. Yo este día le estoy compartiendo esto porque yo creo que Dios quiere llevarlos a ustedes a una mayor dimensión de creatividad a través de usar la palabra que sale de su boca. No es solo para mí, no es para una persona exclusiva, es para todo aquel hijo de Dios que sabe que es portador de la gloria de Dios y de su palabra. Sabe que Dios le dijo al profeta Jeremías, si usted quiere buscarlo después, Jeremías 15:19, le dice: si te convirtieres de tus malos caminos y entresacares lo precioso de lo vil, yo te restauraré y serás como mi boca. Luego le dice: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Ahora, yo le pregunto: ¿cuántos aquí se han convertido de sus malos caminos? Levante su mano si se ha convertido de los malos caminos. Muy bien. ¿Cuántos aquí han sabido entresacar lo precioso de lo vil? O sea, que han elegido al Señor, que es el precioso, en medio de toda vanidad y de toda vileza. Todos los que estamos aquí podemos creer entonces que somos su boca. Yo creo que la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo es la boca de Dios en la tierra. Es la boca de Dios en la tierra. Algunos en el Antiguo Testamento sabemos que los profetas eran aquellos que Dios llamó para poder comunicar su mensaje a la tierra. Y eran el oído de Dios, el ojo de Dios y la boca de Dios en la tierra. Porque el Espíritu Santo no vivía dentro de las personas todavía. Pero hoy día el ministerio profético es real y existe, pero tiene otra dimensión. El ministerio profético de este tiempo tiene que ver con territorios, con naciones, con regiones, con países, con gobiernos.
pero a nivel individual, todo hijo de Dios que es portador de su gloria, que es portador de Cristo, que es portador de la palabra, tiene un poder creativo y es la boca de Dios en la tierra. Nosotros tenemos por el Espíritu Santo la habilidad y la capacidad de conocer los pensamientos de Dios. Cuando en el antiguo pacto Isaías dice: tus caminos no son sus caminos, tus pensamientos no son sus pensamientos, porque los de Él son más altos que los tuyos. Está hablando de la dimensión del antiguo pacto. Pero cuando el Señor Jesucristo sella el nuevo pacto con el derramamiento de su sangre, nos entrega a nosotros su propia naturaleza por gracia. Por eso el apóstol Pablo dice: pero ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, sus pensamientos tienen que ser los pensamientos de Dios. Si usted está alineado al propósito de Dios, si usted conoce su palabra, sus caminos tienen que ser los caminos del Señor, porque nuestro camino es Cristo que nos lleva al Padre. No, si nosotros como hijos de Dios, con la genética del Dios vivo que tenemos, vamos a tener diferentes pensamientos o diferentes caminos, no hay diferencia con el mundo. La diferencia del mundo con la iglesia de Cristo es que la iglesia tiene los pensamientos de Dios y tiene el corazón de Dios. Ama lo que Dios ama. Ama lo que Dios ama. Aborrece lo que Dios aborrece. Su camino es mi camino. No puedo tener un camino diferente que el que Dios tiene. Entonces somos la boca de Dios en la tierra. Usted tiene que comenzar a usar el poder creativo de la palabra para revertir cosas que le están afectando en su vida. Quizá hay situaciones de miseria, de pobreza. Quizá hay situaciones repetitivas de fracaso en su vida. Quizá haya problemas de relación. Haya situaciones en donde usted dice: ay, es que mi hijo está muy rebelde. Para empezar, no lo llame así, porque con el poder que usted tiene en su boca, usted lo puede estar atando a una condición. Pero usted tiene un poder creativo en su boca para declarar obediencia, para declarar sujeción, sumisión, para bendecir a ese hijo, a ese muchacho, porque la palabra que sale de su boca tiene un poder increíble. Yo quiero que usted sepa, o le recuerdo esta tarde, porque seguro usted lo sabe. No importa que alguien haya lanzado palabras negativas de destrucción o de maldición sobre usted o sobre sus hijos, usted tiene la palabra para revertir esas maldiciones y esas palabras negativas que alguien lanzó sobre ellos. Es posible que aún usted mismo, cuando era un niño, dijeron: no servís para nada, o dijeron: sos un haragán, o sos un fracasado, o sos un tonto, o palabras que a veces las autoridades o los padres mismos pueden declarar contra nosotros sin tener idea del peso que puede tener. Pero nosotros ahora, con el entendimiento y la revelación que tenemos y por el poder creativo de la palabra, podemos declarar palabras de bendición y de vida para revertir todo eso negativo. Cuando decimos bendición, bendecir es decir bien de alguien. Así que vamos a usar esa voz y esa palabra para bendecir. Yo quiero pedirle esta tarde, si hay personas que están pasando una situación difícil, que cree que tiene que ver con palabras de maldición o destrucción, si hay alguien que está enfrentando cosas que no están alineadas al diseño divino, pero que usted cree en la palabra este día y cree que en el poder de Dios y el poder creativo de la palabra lo puede revertir, yo quisiera pedirle que venga aquí al frente y vamos a hacerlo juntos y vamos a revertir esas situaciones que tal vez le están agobiando. Conozco personas, no sé por qué el Espíritu de Dios me dice esto mucho, que hay personas aquí que van de un fracaso a otro fracaso, a otro fracaso y no pueden salir de la dimensión del fracaso. Este día vamos a creer
que por el poder de la palabra usted es capaz de salir de esa dimensión de fracaso a la dimensión sobrenatural de la victoria de los hijos de Dios. Usted se va a conectar con el Señor. No espere que nadie le imponga manos, no le vamos a imponer manos. Vamos a hacer uso del poder creativo de la palabra. Pero es importante que usted esté conectado con el Señor. Si le facilita cerrar sus ojos para no distraerse, hágalo. Si no, como usted guste. Ahora, sencillamente adore a Dios en su corazón. Reconozca la grandeza del Señor. Reconozca la deidad de Dios. Actívese en la fe creyendo que la palabra tiene un poder creativo para revertir su situación o su condición. Ahora, usted va a hacer uso de esa palabra. Yo la voy a declarar, pero usted va a hacer uso de ella de una manera más específica y particular. Yo voy a hacer una declaración genérica, pero usted lo va a aplicar a su caso particular. ¿Sí? ¿Me escucha? Bien, porque muchos están hablando y es difícil hablar y escuchar al mismo tiempo. Entonces, repito, yo voy a hacer una declaración genérica, creyendo en el poder creativo de la palabra, pero usted luego la va a hacer de una manera específica, poniéndole nombre a la situación o a la persona y declarando lo que usted quiere revertir. ¿Está entendido? ¿Sí? Muy bien. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, repita conmigo si gusta, en esta hora, creyendo en la revelación de tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos revela que hay un poder creativo en la palabra que es Cristo, que se manifiesta a través de nuestra boca, desde adentro. Hoy venimos quebrando toda palabra de maldición que fuera dicha en nuestra contra. Venimos quebrantando toda destrucción, todo desorden, todo fracaso en mi vida. En el nombre de Jesús, yo vengo declarando ahora una palabra con poder creativo que ocurre bendición a mi favor. La palabra crea, genera bendición a mi favor. Se revierte todo aquello negativo que ha estado alrededor de mi vida para comenzar a fluir la vida, la bendición, la paz, el amor de Dios, la presencia de Cristo, la luz que disipa la tiniebla, en el nombre de Jesús. Ahora puede seguir usted con sus ojos cerrados adorando al Señor. Yo voy a hacer una oración, una declaración sobre ustedes, creyendo que hay un poder sobrenatural en lo que estamos declarando. Padre, por tu palabra en esta hora, yo vengo declarando, Señor, un fluir sobrenatural de la luz y de la vida sobre estos hijos tuyos que están aquí. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo desatando toda la bendición del cielo en aquellos, Señor, que te aman y quieren hacer tu voluntad. Declaro matrimonios alineados, declaro familias en orden. Declaro, Señor, que ninguno en su casa se perderá, sino que los hogares serán reconstruidos, reconstituidos. En el nombre de Jesús, vengo quebrantando todo espíritu de fracaso que fue impuesto sobre ellos. Aún, Señor, toda herencia, toda genética de destrucción y de fracaso, lo quiebro por la palabra y vengo declarando la prosperidad de Dios, la prosperidad del cielo. Vengo declarando en el nombre poderoso de Jesús que tus hijos se levantan en una nueva dimensión, en la dimensión de la palabra de vida, de la palabra de luz. Hablo vida, hablo vida, hablo vida. Declaro la vida, la muerte se disipa. Hablo la vida por la palabra. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús es hecho. Creemos, Señor, en que hay un poder creativo y generador en la palabra que sale de nuestra boca.
Tomamos nuestro milagro, tomamos la reversión de las condiciones, nos apropiamos de ello, nos apropiamos de tu palabra, Señor. Tu palabra es vida, tu palabra es eficaz, tu palabra mora en nuestro interior, tu palabra no volverá vacía, va a ejecutar aquello para lo cual ha sido enviado. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, aleluya, aleluya. Yo quiero, por último, hacer una declaración sobre aquellas personas que puedan tener una enfermedad de la cual tienen que estar dependiendo de medicamentos. No importa si el diagnóstico que le han dado es un diagnóstico fatídico, fatal. Los demás pueden sentarse. Queden solamente aquellos que necesitan una sanidad milagrosa. Este día, esta tarde, terminamos con esto. Si usted pasó ayer, si era una de las damas del Congreso que pasó ayer, no necesita pasar otra vez. Pero si usted es un varón que está aquí hoy o una dama que no pasó ayer y tiene algún diagnóstico de enfermedad o de malignidad o una dependencia de la cual no puede zafarse, vamos a creer también este día en el poder creativo de su palabra. Padre, gracias. Rigo. Siento que le pongan las manos a él. Ahora. Ok, bien, entiendo que todos los que están aquí les han dado algún diagnóstico o dependen de algún medicamento o tienen alguna situación de salud que requieren un milagro. Usted escuchó lo que yo testifiqué al principio, porque sé que también úlceras gastroesofágicas estarán siendo sanadas en esta hora. Dije que la salud también es producida por la palabra, porque el Señor envió su palabra y lo sanó. Y en esta hora venimos tomando autoridad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, en el cual, Señor, están contenidas todas las cosas, y creemos que la sanidad es parte de los beneficios de ese nombre. Venimos enviando una palabra de salud, una palabra de vida. Declaramos que toda enfermedad y toda malignidad se somete ahora en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Venimos declarando sanidad, venimos declarando vida, venimos declarando salud. En el nombre poderoso de Jesús, recibe la salud. Vamos, recibe la vida, recibe la salud, recibe la salud. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos un milagro creativo por la palabra. Por la palabra, milagros creativos se operan por la palabra. Hablamos sanidad, hablamos salud, hablamos vida. En el nombre de Jesús, comience a celebrar su victoria. Comience a creer que la palabra tiene poder para sanar. En el nombre de Jesús, celebre a Cristo. En Cristo hay salud, en Cristo hay victoria. En su palabra hay bendición, en su palabra hay liberación. Declaramos liberación, libertad, sanidad, vida. En el nombre poderosísimo de Jesús, celebre al Señor. Aleluya.